Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar sobre salario mínimo 2026, decisiones que impactan tu negocio. Mi nombre es Adriana Garzón, soy Senior Manager de Marketing y Comunicaciones de la Oficina Colombia de BDO Interaméricas y hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta sesión. Les agradezco a todos su presencia en esta jornada. Durante este espacio vamos a tener tres momentos importantes. El primero estará dedicado a que revisemos el contexto general de, el salario mínimo que entró en vigor recientemente. Por segunda medida, estaremos revisando esas implicaciones desde diversas aristas que han tenido esta implementación del salario mínimo y para eso tenemos nuestros expertos de legal, de administración de nómina y de impuestos, particularmente desde precios de transferencia. Y finalmente estaremos dialogando sobre esas acciones concretas que desde nuestra experticia podemos proponerles para poner en práctica en sus organizaciones con el fin de que cuenten con herramientas y alternativas que les permita tomar decisiones a mediano y largo plazo en sus organizaciones. Para iniciar, quiero presentarles al equipo de la Oficina de Colombia de BDO Interaméricas que estará con nosotros en este webinar. Contamos con la presencia de Ingrid Barrero, Senior Manager del equipo de legal. También nos estarán acompañando Rubén Cortés, socio de nómina, y Alicia Erazo, directora de nómina, ambos de nuestra línea de servicios de outsourcing. También está con nosotros Juan Sebastián Muñoz, socio de Management Consulting, y Luis Miguel Jiménez, socio de precios de transferencia de nuestra línea de impuestos. Para entrar en materia, quiero darle la palabra a Ingrid Barrero, quien nos compartirá elementos clave sobre el contexto actual del salario mínimo. Ingrid. Bueno, para todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy y poder tocar un poco al cabo de un mes que ya ha transcurrido de este año 2026, que ha estado impactado desde diferentes frentes y sobre todo en lo que tiene que ver con los asuntos de naturaleza laboral y que directamente tienen resultado en nuestros negocios y en nuestras empresas. Y es por esto que el día de hoy vamos a entrar un poco a revisar qué ha sucedido como consecuencia de la implementación del incremento del salario mínimo, que si bien es una práctica que se da de manera anual al cierre de cada año calendario y donde se establece o se procura que exista una conversación entre el Estado, los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores, para llegar a un consenso y de allí obtener el decreto que fija el salario mínimo, pues en este caso, al igual como ha sucedido anteriormente, al no haber concertación, se define mediante decreto establecido directamente por el gobierno de turno. En este caso, mediante el decreto 1469 del 2025 y el decreto 1470 del 2025, proferidos el 29 de diciembre del 2025, se establece un incremento del salario mínimo, quedando hoy en 1.750.905 pesos y respectivamente el auxilio de transporte en 249.095 pesos. Estos dos incrementos han implicado en décadas un incremento que es relevante y que ha desafiado y que va a desafiarnos a las organizaciones en la determinación de diferentes aspectos medidos desde la organización contractual, desde el esquema de productividad que tenemos y adicionalmente desde la visualización de nuestros presupuestos para efectos de poder sostener y mantener a nuestros trabajadores dentro de los lineamientos que establece la ley. Por lo tanto, hoy nos encontramos con un decreto vigente, nos encontramos con la aplicación inmediata para personas que tienen salario mínimo, es decir, que para el año anterior contaban con 1.423.500 pesos como salario mínimo, un incremento que se da automáticamente y adicionalmente nos impacta los salarios mínimos integrales, siendo esta base de personas quienes han tenido una variación importante y que más adelante vamos a ver dentro de este webinar. Así las cosas,
Es importante tener en cuenta también que al día de hoy nos encontramos ante una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado del decreto que fija el salario mínimo, demanda que establece básicamente que hay una falta de motivación en cuanto a los criterios que se tomaron como determinantes para efectos de establecer ese incremento del 23% en el salario mínimo y adicionalmente, pues debemos esperar cómo va a ser el pronunciamiento del Consejo de Estado. ¿Qué tenemos hoy? Una admisión de esa demanda de nulidad, admisión que se ha hecho en un tiempo récord, debe decirse, porque ya esta situación la vivimos en el año 2016 y el pronunciamiento del Consejo de Estado solo se dio hasta el año 2017, razón por la cual no implicó ningún ajuste de cara a lo que sucedió durante la vigencia del salario mínimo del 2016 y podemos esperar algo muy similar para este año. ¿En dónde estamos? Estamos esperando una respuesta del Consejo de Estado. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista normativo y jurídico? Es que la aplicación es inmediata. No podemos darle largas a la aplicación de los incrementos que correspondan por ley, sin perjuicio también de los incrementos que puedan generarse a otras personas que están por encima del salario mínimo. Y es por esto que este espacio es relevante para efectos de poder acotar qué ha pasado, hacia dónde nos dirigimos y qué impacto se está generando de manera inmediata. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Ingrid, y con esto en mente, damos paso a Rubén Cortés y a Alicia Erazo. Desde su perspectiva, quisiera que nos contaran cuáles son las implicaciones más significativas desde la administración de nómina. Bueno, muchas gracias, Adriana. Buenos días para todos. Indudablemente, las implicaciones que tiene esto desde el punto de vista económico son muy relevantes y queremos mostrar acá un poco numéricamente cómo se ve el impacto y más adelante pues revisar cuáles son las alternativas que se pueden tomar para mitigar un poco esta situación. Vemos que, como lo mencionaba Ingrid, en el año 2025 teníamos un salario mínimo de 1.423.500, el cual pues es incrementado en el 23%. Esto quiere decir que aumenta en 327.405 pesos y el subsidio del transporte, el auxilio de transporte aumenta a 249.095, que es un 24.55%. Al sumar las dos cifras, tenemos un incremento real del 23.19, tomando tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte. Esto tiene varias implicaciones. Los conceptos que se ven impactados por este incremento son, primero, las prestaciones sociales, en lo que tiene que ver con la liquidación de las cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios. Por otro lado, los aportes a la seguridad social, en lo que tiene que ver con salud, pensión y administradores de riesgos laborales. Y por último, lo que tiene que ver con los aportes para fiscales en cuanto a caja, ICBF y CEN. Hemos querido ilustrar acá un poco cuál es ese impacto económico. Ahí aquí hay que hacer una claridad. Una cosa es el impacto para las empresas exoneradas, que son las que para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos y para las no exoneradas. Hemos hecho el comparativo de las dos. Entonces, para las exoneradas, quiere decir que el trabajador, el empleado, debe hacer unos aportes del 4% en lo que tiene que ver con salud y pensión. Como son empresas exoneradas, la empresa no hace aportes a salud, únicamente va a hacer aportes a pensión. Por otro lado, la empresa tiene que pagar los riesgos laborales, que para este ejemplo únicamente tomamos el primer rango, que es el 0,522, y también debe hacer aportes a la caja de compensación. Como es una empresa exonerada, no va a hacer aportes ni al ICBF ni al SENA, lo que quiere decir que el gasto para el empleador en este sentido de seguridad social y aportes para fiscales es de 289.285 pesos. Ahora vamos a ver el ejercicio.
con las empresas que no están exoneradas. Es de tener en cuenta que acá para el cálculo de los aportes únicamente se hace sobre el salario mínimo. El subsidio de transporte no se tiene en cuenta. Entonces, como es una empresa no exonerada, la empresa sí debe realizar los aportes del 8.5 en salud, del 3% en ICBF y el 2% en SENA, lo que quiere decir que el gasto laboral para este tipo de compañías va a ser de 525.657. Ahora bien, desde el punto de vista del cálculo de las prestaciones sociales, aquí sí vamos a tener en cuenta el total de lo que es el salario mínimo más el subsidio de transporte. Todos los cálculos se hacen sobre los 2 millones de pesos. Entonces, se debe calcular el 8.33 para las cesantías, el 8.33 para la prima legal que se paga en junio y diciembre y el 12% de intereses de cesantías. Acá colocamos las vacaciones, no es una prestación social, es un descanso remunerado y las vacaciones sí se calculan únicamente sobre el salario mínimo, el 4.17. Esto nos da un costo de 426.205. Entonces, acá resumiendo, para las empresas exoneradas, el costo para la compañía, para el empleador, es de 2.715.589, lo que corresponde a un valor por día de 90.516. Para las empresas que no están exoneradas, obviamente se incrementa porque hay mayor cantidad de aportes y el valor es de 2.951.861 para un valor diario de 98.395. ¿Por qué estamos mirando todas estas cifras? Porque más adelante vamos a revisar cómo o qué posibilidades de optimización hay sobre estos valores. Ahora vamos a ver también lo que tiene que ver con el salario mínimo integral, como lo mencionaba Ingrid. También se ha impactado el salario mínimo integral. Ustedes saben que corresponde a 13 salarios mínimos, incluido el factor prestacional. Acá, pues obviamente vemos exactamente el 23% de incremento, que corresponde a 4.256.265. Y tenemos el tema de los aportes. Entonces, el empleado debe aportar 4% por salud, 4% por pensión. El empleador debe aportar el 8.5 y el 12.5 del 12% sobre el 70% de los 22.761.765. También debe aportar la ARL. Aquí debe hacer los aportes para fiscales completos porque son más de 13 salarios mínimos, más de 10 salarios mínimos, ICBF, caja de compensación y SENA. Lo que quiere decir que para el empleador hay un costo por mes de 27.545.241. Entonces, obviamente, esto tiene una implicación que, como les digo, más adelante vamos a mirar las alternativas, posibilidades que se pueden empezar a manejar desde ya revisando lo que es el tema de impacto económico. Ahora le doy el paso a Alicia, que nos va a hablar un poco sobre la regulación de los aprendices de SENA. Listo, bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, como en la entrada en vigencia del nuevo incremento del salario mínimo, hay un impacto bastante significativo correspondiente a los contratos de aprendizaje. Entonces, si bien sabemos que los contratos de aprendizaje es una modalidad laboral a término fijo que está regulada para facilitar la formación de aprendices, tenemos un comparativo más adelante donde vamos a ver ya en valores, pero digamos que aparte del incremento del salario mínimo, la ley 2466 de 2025 introdujo también varios cambios importantes. En primer lugar, el cambio de que para los aprendices en etapa lectiva, el apoyo de sostenimiento equivaldrá al 75% del salario mínimo legal vigente y en etapa práctica este apoyo corresponderá al 100%. Por otro lado, si llegamos a tener algún aprendiz que sea un estudiante universitario, este apoyo será el 100% del salario mínimo legal vigente. ¿Me ayudas cambiándola? Gracias.
¿Qué significa esto? Que en la etapa lectiva, la empresa tiene la responsabilidad de cubrir para el aprendiz todo lo que corresponde al 75% y en términos de seguridad social a lo que corresponde al 100% en salud y en riesgos laborales. Para la fase práctica, con la entrada en vigencia de la reforma laboral, los aprendices no solo están cubiertos en todo el sistema de seguridad social integral para pensiones, salud y riesgos laborales, sino que adicionalmente tienen derecho a todo el reconocimiento de demás pagos y auxilios que sean propios del contrato laboral. Por otro lado, en caso tal de que para la empresa no sea posible la contratación de aprendices, la norma también nos indica que la empresa puede monetizar, pero con la entrada en vigencia de la reforma laboral, esto se generó un cambio y es decir que ahora tienen que asumir por cada aprendiz no contratado a un valor equivalente al 1.5 de los salarios mínimos. Si me ayudas. Entonces, ya viéndolo en valores, ¿esto qué significa? Acá tenemos comparativo del 2025 y del 2026 con la nueva entrada en vigencia del nuevo salario mínimo. Para apoyo y sostenimiento tenemos un valor de 1.067.625, mientras que para el 2026 este valor se incrementó hasta 1.313.179. Como les indicaba, la empresa tiene que realizar el cubrimiento al 100% de salud y al 100% de ARL. Es decir, que para el año 2025 estaba la empresa presentando un costo de 185.438, pasando a un 228.063 pesos. Es decir, que por la etapa lectiva, el costo desde el 2025 era de 1.253.063 y para el 2026 pasa a 1.541.242. En la siguiente etapa, en la etapa productiva y con los cambios de la reforma, la empresa ya tiene que hacer un cubrimiento de todos los beneficios como si fuera un contrato laboral común. Es decir, que aquí también entra, esto pues ya lo vimos a finales del segundo semestre del 2025, donde también se estaba haciendo el cubrimiento de auxilio de transporte. También hacemos el cubrimiento en lo que corresponde a salud, pensión, ARL, caja también se está cubriendo por un valor de 356.318 para el 2025 y en comparación para el 2026 el valor incrementa a 488.236. Adicionalmente, pues también el empleador debe cubrir todas las prestaciones sociales, pasando de 346.023 pesos a 426.154. Es decir, que mirándolo en costos mensuales, estábamos pasando de 2.325.840 a 2.864.390. Y anualmente teníamos unos costos de 27.910.081 pesos y pasamos a 34.372.079 si se contrataran aprendices. Aquí también queremos dar como un comparativo de cuánto sería el costo mensual en el caso de una monetización. Para el costo mensual venía en 2.135.250, pasando a 2.626.358. Anualmente se representarían 25.623.000 y en el 2026 quedamos en una monetización anual de 31.516.290. Entonces, ya como tal, la decisión de contratar a un aprendiz va a depender de cada empresa. Sin embargo, pues sí nos parece importante resaltar que si bien la monetización implica un costo fijo, el contratar aprendices sí puede significar un ahorro a futuro para la compañía. Lo anterior teniendo en cuenta que los aprendices se pueden convertir en mano de obra calificada que aporta la productividad de la empresa y al mismo tiempo se está dando en cumplimiento con la regulación y un fortalecimiento a la responsabilidad social empresarial. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos comentarles con respecto al tema de los aprendices. Muchas gracias. Te doy la palabra, Adriana. Muchas gracias, Alicia y Rubén. Y con estos puntos que nos comparten, quisiera que Luis Miguel nos cuente un poco sobre los impactos que tiene el aumento del salario mínimo y el mayor costo laboral regulatorio sobre los modelos de nearshore en general y cómo afecta a estos
a los centros de nearshore de grupos multinacionales en Colombia, que seguramente tenemos acá en nuestra asamblea personas de este tipo de organizaciones, según el modelo de operación y remuneración intragrupo. Bueno, un gusto saludarlos a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Simplemente para ponernos en contexto un poquito, estos modelos de nearshoring en Colombia son bastante utilizados justamente porque tenemos una mano de obra calificada o no calificada, abundante, ¿cierto? Y que está cercano a mercados desarrollados como los Estados Unidos, que permiten atender a bajo costo, ¿cierto? Principalmente este mercado, pero incluso otros mercados como el europeo. Estas modalidades, por supuesto, requieren de un input relevante en materia de nóminas. Pueden ser nóminas muy atadas al salario mínimo, pero también nóminas con ciertos expertices que se acerquen más a un salario mínimo integral. Y en consecuencia, pues un aumento en los costos laborales derivados, por supuesto, de este incremento en el salario mínimo, pero también de los incrementos asociados a la reforma laboral, pues nos genera una pérdida de competitividad respecto de mercados que, estando bajo condiciones similares a las de Colombia, ¿cierto? También pueden competir por atraer, ¿cierto? A grupos multinacionales para que esté acá su centro de servicios, su contact center, un centro de desarrollo de software o un delivery center, o para que simplemente se gestione desde acá estos staff augmentations o leasing de talento que son muy usados en nuestra jurisdicción. Entonces, básicamente, el impacto es que no solo sube el salario mínimo en el país, sino que también esta es como una base y un arrastre interno hacia otros salarios, pero también hacia otros costos y gastos en los que incurren estos negocios. Y ello implica mayores retos para también la retención de talento en estos tipos de negocios. Ya hoy en día es un reto importante en ciertas ciudades de Bogotá, de Colombia, perdón, como Bogotá y Medellín, pero sin duda este incremento va a generar también retos para atraer talento y ello va a contribuir a la presión generalizada por los aumentos en los salarios de personas que se utilicen para este tipo de negocios. Entonces tenemos un impacto directo en estos roles atados, por supuesto, al salario mínimo, en operaciones más asociadas a un BPO o un contact center, ¿sí? Pero también un impacto, una presión salarial para mantener estas jerarquías que pueden hacer subir las bandas de ciertos roles que aún no ganando el salario mínimo estaban cercanos a esa subida. Entonces hablo, digamos, de supervisores o personal semicalificado, ¿sí? Tenemos impactos digamos, recargos por turnos o recargos nocturnos, sobre todo en estos contact centers que funcionan 24/7 y en consecuencia pues allí habrá un impacto significativo para las compañías que tengan estas modalidades o que atiendan mercados a nivel global. Y también habrá un impacto, por supuesto, significativo en atraer a este modelo a personal más calificado. Por supuesto, este personal en muchos casos está atado al salario mínimo integral y en consecuencia traer personal calificado que requiera, digamos, un negocio como un centro de desarrollo de un grupo multinacional ubicado en Colombia o una compañía cuya actividad de negocio sea el desarrollo de tecnologías de la información a beneficio de terceros y cuyo centro esté en el país, pues sin duda va a haber reflejado una presión en cuanto al salario de estas personas y una presión en cuanto a su competitividad respecto de otros mercados que también digamos, el uso de mano de obra calificada y barata como fuente de generación de ingreso. Entonces, digamos que aquí cierro diciendo que el salario mínimo en 2026, digamos, fija un poco el piso,
pero el verdadero efecto suele ser el arrastre y la estructura de recargos que pueden tener estos modelos de nearshore y que por supuesto crean digamos, un reto relevante para la competitividad y que hay que revisar cómo atacarlo desde el punto de vista de la reducción de costos y la estructura de costos de estas entidades para no perder competitividad frente a otros mercados. Gracias, Luis Miguel, por esta información muy importante. Por favor, los invito, si tienen preguntas sobre lo que estamos conversando, recuerden que nos la pueden compartir en la casilla de PIR que encontramos en nuestra plataforma. Y ya para retomar esta primera base que hemos revisado hasta ahora, conversemos un poco sobre las acciones que podemos desarrollar en las organizaciones. Para esto me gustaría iniciar con Juan Sebastián Muñoz. Juan Sebastián, desde tu experiencia y conocimiento en la gestión estratégica de las empresas, cuéntanos qué variables se pueden revisar en una empresa para mitigar el impacto del incremento del salario mínimo y que existen herramientas o metodologías que se puedan utilizar para reformular el presupuesto en el 2026 o el presupuesto del 2026 que ya seguramente muchas organizaciones tenían previsto desde finales de año. Por supuesto, Adri. Primero, muy buenos días para todos. La verdad es que es un gusto estar en compañía de mis colegas tocando este tema tan sensible para todas las organizaciones en el país. Definitivamente el impacto es real y es absolutamente vigente. Entonces, esta parte de la conversación me emociona mucho porque viene la pregunta es, ¿qué hacemos ante esa pérdida de competitividad que estaba mencionando Luis Miguel, que inclusive no es solo a nivel internacional, sino en términos de la misma competencia interna? ¿Qué es lo que hacemos? Y yo quisiera empezar mi intervención con mencionar un poco desde nuestra práctica de consultoría a quienes estamos viendo que están sintiendo el mayor impacto, si bien afecta o impacta a todas las organizaciones a nivel nacional. Hay unas industrias que estamos viendo que se ven más impactadas por las características de su negocio. Todas las compañías que están en el retail y en comercio en general, que son intensivas en mano de obra operativa, están viendo un impacto importante. Por supuesto, la construcción, porque tiene una mano de obra directa que tiene una compensación salarial bastante cercana al salario mínimo. Por supuesto, manufactura, porque son intensivos en operarios, en manejo de turnos, en los recargos nocturnos. Luis Miguel lo mencionó, los contact center también se ven impactados, pues porque son plantillas masivas y todas las compañías y los servicios, y después vamos a hablar un poco de eso, todo lo que tiene que ver con seguridad, vigilancia, aseo, que normalmente son contratos que están indexados o que son servicios que están regulados por el gobierno, que tienen un impacto directo sobre esta novedad. Entonces, hablemos de acciones concretas, porque es una realidad, es un decreto que está vigente, pero queremos proponer para toda la audiencia es acciones específicas y temas que pueden revisar, porque los presupuestos hay que cumplirlos. Yo tenía una conversación con un gerente financiero hace un par de semanas y me decía, el presupuesto hay que cumplirlo, es decir, los resultados, los dueños, la junta directiva está esperando que los resultados financieros se cumplan, las novedades cambiaron y pues hay que plantear alternativas. Entonces, en términos de variables, nosotros estamos viendo varias que cada uno puede empezar a considerar. Lo primero es la gestión de esas horas extras. Entrar a revisar los balances de cargas de los equipos de trabajo, lo que permite es definir cuándo se requieren o no esas horas extras. Eso nos lleva a un segundo elemento que tiene que ver con la programación en general de los equipos de trabajo y sobre todo la programación de los recargos nocturnos, cómo empezar a manejar esas horas y a redefinir un poco los tiempos de trabajo de los equipos para saber cómo se puede, no desde el costo, porque el salario mínimo no se puede tocar, sino desde el consumo de esas horas o de esos recursos que están asignados a la función de cada compañía. Lo otro tiene que ver con temas de rotación de puestos y polivalencias en muchas de estas industrias que estaba mencionando anteriormente.
se tienen figuras o supernumerarios que lo que hacen es que reemplazan y cubren posiciones de manera transversal. Entonces, entender también cómo están distribuidos los equipos y cuál es la cantidad de los equipos que están asignados a una función específica podría ayudar a mitigar un poco el costo completo dentro de la operación de las organizaciones, lo cual tiene que ver con la revisión de los beneficios extralegales que no se ven impactados directamente por esto, que son definidos por las organizaciones y se pueden ajustar o se pueden replantear de cara a reducir un poco el costo en la estructura de costos y gastos de la organización. Y hay dos componentes o dos variables adicionales que estamos viendo en las organizaciones, que en algunos casos estamos ayudando a organizaciones a implementar o analizar la posibilidad de implementarlas, que son las siguientes. Lo primero tiene que ver con el famoso make or buy o la tercerización. Oiga, a los costos que yo tengo internamente por las prestaciones que tengo y las características del negocio que tengo, ¿debo mantener el equipo in-house o de repente puedo empezar a considerar alternativas con proveedores en el mercado? La tercerización lo que permite es entregarle a un tercero que está especializado en algunas funciones específicas, que me presta el servicio por ser más especializado, tiene mayor nivel de productividad y posiblemente me entregue sinergias y ahorros. Entonces, la tercerización es un tema que ahorita se está discutiendo mucho en las juntas directivas para mitigar el impacto del salario mínimo. Y lo otro tiene que ver con la revisión de esos profesionales, esos ejecutivos que están en el salario integral. Algunas organizaciones están evaluando la posibilidad de ejercicios de desintegralización. Entonces, entender cuáles son los recursos que tengo y cómo puedo tener esas discusiones en términos de desligarme de esa indexación de los incrementos del salario mínimo, que ahorita con ese 23-24% decretado, el impacto es muy fuerte, pero que ha sido una discusión que algunas organizaciones vienen haciendo inclusive años atrás, que también hemos tenido incrementos importantes de manera anual. En términos de herramientas, y Adriana hacía la pregunta, bueno, y aquí están las variables que se pueden entrar a revisar y como decía Adriana, bienvenidas las preguntas sobre el chat, porque podemos entrar a colaborarles. ¿Qué herramientas pueden utilizar las compañías en este momento? La primera tiene que ver con presupuestos base cero, es decir, hay unos presupuestos que ya están establecidos que normalmente revisan el histórico de costo y gasto de la organización. Entonces es repensar el ejercicio y empezar a hacer presupuestos desde cero. Es decir, oiga, bajo esta nueva realidad, ¿qué condiciones tengo que cumplir? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Cómo puedo no basarme en el histórico de los gastos específicos, sino renovar un poco esa proyección? Entonces, se utiliza bastante bien. Lo segundo tiene que ver con la revisión de todos los costos y de todas las actividades que agregan y no agregan valor. Nosotros desde nuestra experiencia en consultoría hemos visto Adri, ahí me escuchas nuevamente, creo que perdí señal unos minutos. Sí, tuvimos un problema de conectividad, Juanse, pero ya retomamos contigo. No sé si nos escuchas bien de nuevo y podemos seguir. Escucho perfectamente. ¿Hasta dónde alcanzaron a escucharme? Nos estabas compartiendo el segundo punto sobre las actividades que agregan y no agregan valor. Bueno, perfecto. Me excuso por el inconveniente con la conectividad. ¿Listo? Mencionaba que en el tiempo las organizaciones van agregando equipos y actividades a los procesos, que cuando se revisa la generación de valor para clientes internos y externos, hay oportunidades de mejora. Entonces, hacer este ejercicio de identificar qué agrega y qué no agrega valor, lo que permite es depurar esos costos y gastos en la organización. Entonces, no necesariamente va a entrar a revisar el salario mínimo, pero sí ayuda a optimizar el costo de la organización como un todo. Hay una tercera herramienta que se llama el Rolling Forecast, o es la reprevisión
de esos presupuestos o esas proyecciones en el transcurso del año. Entonces, se pueden hacer revisiones del cumplimiento del presupuesto y hacer ajustes al forecast de manera trimestral o de manera semestral. Esto es lo que ayuda a sincerar muy bien cuál va a ser el cumplimiento de los resultados al final del año y ajustar en la medida va avanzando el año donde se considere necesario. Y hay una última herramienta que pongo también sobre la mesa que tiene que ver con las revisiones de las evaluaciones de desempeño. Sabemos que no todas las compañías lo tienen, pero es importante revisar esas evaluaciones de desempeño de todos los equipos para entender quiénes dentro de las organizaciones están performando muy bien, quienes de pronto no lo están haciendo tan bien, porque quienes no lo están haciendo tan bien o entran en planes de desempeño para mejorar su productividad o definitivamente entran en la discusión de que no van a estar en la organización. Entonces esas son rápidamente las 5 herramientas que nosotros ponemos sobre la mesa el día de hoy. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Y ahorita, por ejemplo, mencionabas un factor importante sobre los temas de remuneración y en este sentido me gustaría que Rubén nos compartiera también qué mecanismos de remuneración se pueden aplicar para la optimización del gasto. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos que, como lo mencionaba Juan, para las personas que se ganan el salario mínimo, no hay una posibilidad de un sistema de remuneración alternativo. Más bien, tenemos que empezar a revisar desde el punto de vista de eficiencia y productividad, pero más bien para el tema de los salarios mínimos integrales muchas compañías están optando, como lo mencionó también Juan, por la desintegralización. Esta desintegralización obviamente no busca perjudicar a los trabajadores, sino la optimización del costo y gasto para la compañía. Al desintegralizar un salario integral, obviamente vamos a volver a pagar prestaciones sociales y otros conceptos propios de un salario ordinario. Lo que se pretende también es, luego de desintegralizar a estas personas, poder ofrecer un esquema de remuneración flexible en el cual puedan existir una serie de beneficios que no desmejoren su calidad de vida ni su ingreso neto final, sino que haya una optimización costo y gasto y que también sea beneficioso para los trabajadores en temas de retención en la fuente y para la compañía la disminución del pago de aportes a seguridad social y para fiscalidad, porque la base que se va a tomar va a ser menor de acuerdo al esquema de flexibilización que se establezca. Hay dentro del esquema de beneficios para flexibilizar está todo lo que es compensación emocional, no todo es monetario, hay algunas alternativas que se pueden revisar y sobre esto hay unos planes amplios en los cuales también podemos apoyar. Por otro lado, en cuanto a la remuneración, también se opta mucho por la compensación variable y esto está atado al cumplimiento de metas y de KPIs que se van fijando en la compañía para establecer unos mecanismos de pago variable en el cual a medida de su cumplimiento, pues obviamente va teniendo un incentivo para tanto para la compañía como para el trabajador. Y obviamente esto va a redundar en la eficiencia y en el cumplimiento de las metas y objetivos que se haya fijado la compañía. Gracias, Rubén. Y en este sentido, que lo que nos mencionas también nos abre la posibilidad de evaluar otras acciones también desde la perspectiva laboral. Ingrid, cuéntanos cuáles son esas alternativas. Hay impactos adicionales como el incremento de horas extras, días de descanso, jornadas. Bueno, cuéntanos un poquito ese efecto colateral del decreto sumado a la reforma laboral. Claro que sí, y creo que antes de entrar directamente a la pregunta, vale la pena rescatar lo que han mencionado tanto Juan Sebastián como Rubén, porque todas las acciones encaminadas a tener alguna clase de
movimiento para los trabajadores y dentro de nuestra organización, es clave que sean visualizadas de manera transversal desde diferentes áreas. Es decir, es muy importante que esté integrada tanto el área financiera, el área contable, recursos humanos y el componente jurídico. ¿Por qué? Porque si desarticulamos las medidas que se van a tomar y se toman desde un solo frente, podemos estar desconociendo algunas actividades adicionales que deben desarrollarse. Por ejemplo, si planteamos una estrategia de tercerización, manejar figuras tales como el outsourcing de servicios mediante los cuales se prestan servicios especializados por empresas particulares que no hacen parte de nuestro core de negocio, debemos justamente evaluar eso, que lo que voy a tercerizar no haga parte del core del negocio, porque si no abro la puerta a un riesgo adicional y es la tercerización ilegal, que por demás y de cara a todo esto que hemos estado viviendo en el último año sobre la reforma laboral, actualmente el Ministerio de Trabajo ya tienen estructuradas unas resoluciones para la regularización del componente de tercerización y como lo sabemos de años anteriores, el componente de tercerización ha sido altamente y ha buscado ser altamente regulado con con el beneficio de que en el pasado los decretos que se habían estructurado se cayeron, pero que no significa que se hayan quedado quietos. Si bien la reforma laboral no entra a regular propiamente la tercerización como se estaba proyectando dentro de los documentos iniciales, dentro de los proyectos de ley iniciales, no es algo a lo que el gobierno haya cerrado la puerta, sigue en pie. Entonces debemos ser también muy cautos en las medidas y cómo estamos adoptando, hablándonos entre las diferentes áreas para que la medida que hoy tomemos, los recursos que hoy adoptemos, no sean perjudiciales a futuro o si lo son, por lo menos tengamos mapeados los riesgos. Eso en cuanto a la tercerización. Ahora bien, frente al esquema de desintegralizar, es clave que tengamos en el radar que desde el punto de vista jurídico debemos partir de comentar, hablar con los trabajadores, porque llegar a un esquema de desintegralización requiere del acuerdo de las partes. Es básicamente poner en práctica el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, donde establece que por acuerdo entre las partes yo puedo reformular el esquema salarial. Esto no es nuevo. No surge como consecuencia del decreto de aumento del salario mínimo, ha existido desde siempre, solamente que ahora toma más fuerza como consecuencia de este incremento, pues que impacta presupuestalmente a las empresas y que así como hay empresas a las cuales les impacta, hay otras que el impacto no es tan alto porque puede que no tengan personas bajo el esquema de salario mínimo integral o que, por ejemplo, tengamos personas que están muy por encima del salario mínimo integral. Entonces, es clave, primero, partir de la comunicación asertiva con los trabajadores, buscar la negociación con los trabajadores y una conversación sincera con ellos que nos permita desde la organización ponerle al trabajador sobre la mesa por qué estamos proponiendo una recomposición del salario y mostrándole también las diferentes eficiencias que ya nos ha mostrado Rubén y Alicia a lo largo de esta presentación, en donde no solamente encontramos eficiencias para la empresa, sino también para el trabajador, donde tenemos que buscar esquemas, y ahí sí recojo la pregunta, Adriana, respecto de la reforma laboral y demás, pues donde podemos encontrar también para los trabajadores algunos puntos de partida que sean importantes para ellos. Ejemplo, una persona con salario integral aporta al sistema de pensiones sobre el 70% del salario integral, mientras que si estamos bajo un esquema de salario ordinario, va a realizar aportes sobre el 100%. Si bien eso no es un impacto en caja directo e inmediato, sí se va a ver a futuro una consecuencia porque en la mesada pensional al momento de hacer el cálculo respectivo, pues va a ser diferente la base. Y eso también va a ponernos en un aspecto realista de cuánto pueda ser ese posible mesada pensional que podamos recibir. Ahora, sentarnos también a revisar estos esquemas salariales con los trabajadores, sobre todo aquellos con los que vamos a buscar una desintegralización o unas fórmulas de esquema en donde entremos a la flexibilización y demás, debemos ser cautos
pensando en que existe la UGPP. La UGPP continúa con sus funciones de fiscalización y la flexibilización no es algo ajeno a quienes han estado como organizaciones expuestos a la unidad. Entonces, todas las medidas adoptadas frente a las flexibilizaciones deben ser concertadas y el trabajador debe entender de qué se está tratando, sobre qué es una flexibilización, cómo funciona, cómo genera eficiencias. Y finalmente, claramente la reforma laboral nos trae incrementos que se van a ver a mitad de año. La ley 2101, la reducción de la jornada laboral, independientemente de que seamos trabajadores eh, de salario integral, de que seamos con trabajadores con salario ordinario, vamos a tener una reducción de la jornada laboral a 42 horas ahora en julio, que va a implicar el incremento del valor de hora, que no va a implicar por el hecho de que reduzca la jornada, la reducción del salario. Entonces allí vamos a encontrar un momento bien importante. Aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores tienen la obligación de contratar personas con discapacidad, que también eso suma unos puntos en cuanto a la contratación de personal. Y finalmente, pues todo el componente de recargos que se está viendo incrementado de manera progresiva. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Mi recomendación y la recomendación desde BDO es que nos integremos como áreas para poder tener una visión transversal y poder tomar decisiones acertadas que no vayan a implicar a futuro un potencial conflicto, un potencial litigio. Gracias, Adriana. Ingrid, muchas gracias. Y ahorita mencionabas un tema importante que me gustaría muchísimo que Rubén también nos pudiera comentar desde su perspectiva, si la disminución de de la jornada laboral afecta de alguna forma el costo laboral actual y, en dado caso, cómo lo podemos mitigar. Claro que sí, mira, hay tres puntos importantes que revisar en este aspecto. Primero, la, el incremento del recargo nocturno, ¿cierto? Que para el 2025 está en el 80%, ahorita a partir de julio del 2026 va a pasar al 90% y en el 2027 va a ser el 100%. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con el recargo nocturno. El recargo nocturno en 2026 la empieza a regir la jornada laboral ordinaria a partir de las 7 p.m., lo cual quiere decir que vamos a tener 2 horas extras adicionales con recargo nocturno. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la disminución real de la jornada laboral, que actualmente y hasta el 15 de julio está en 44 horas y a partir del 16 de julio se disminuye a 42 horas semanales, lo que hará necesariamente que el valor de la hora ordinaria se incremente, incrementando también las horas extras, las bases para los cálculos de seguridad social, de prestaciones sociales. Entonces, obviamente tiene un impacto muy importante esta disminución de la jornada laboral y lo que las empresas deben empezar a revisar es los turnos, las jornadas que tienen para sus trabajadores de acuerdo a lo que tiene que ver con su actividad productiva, ¿cierto? Regular estos turnos de tal forma que no tengan que pagar estos sobrecargos, sobre tiempos, de una manera eficiente y mejorar de esta manera también la productividad. Juan mencionó algunos de los aspectos que se pueden empezar a revisar, pero obviamente hay que revisar procesos, procedimientos, metodologías para poder optimizar la productividad de la compañía sin que obviamente esto afecte a los trabajadores. Muchas gracias, Rubén. Y en este punto de la conversación me gustaría que pudiéramos cambiar un poco el enfoque. Hemos hablado con una visión administrativa, presupuestal. Creo que también es importante que lo abarquemos desde la estructura organizacional. Juan Sebastián, también ya nos diste algunos indicios al principio. Hablemos un poco sobre cómo se puede aumentar el nivel de productividad en los equipos de trabajo en la organización frente a este panorama. Por supuesto, Adri. Lo primero es, Ingrid lo mencionaba, esa visión transversal de negocio es fundamental
y creo que Rubén hacía énfasis hace unos minutos, ante el contexto, después de revisar las variables que se puedan revisar y los ajustes que se puedan hacer, definitivamente las compañías están obligadas a aumentar la productividad. Entonces, nuevamente, voy a mencionar algunos temas que estamos viendo que pueden ayudar a aumentar esa productividad. Lo primero es, y Rubén lo mencionaba, es revisar los procesos, qué se puede centralizar, qué duplicidades se pueden eliminar, dónde hay tareas repetitivas que se puedan automatizar. Ahorita con el uso de herramientas de tecnología, la automatización puede ser una palanca importante para lograr ese aumento de la productividad. Lo segundo tiene que ver con la identificación de formularios y aprobaciones que son bastante recurrentes, temas de aprobaciones de compras, manejos de viáticos, reportes de vacaciones, documentos generales que tienen las organizaciones que se pueden digitalizar también con uso de algunas herramientas. Entonces, eso va a eliminar tiempos bastante operativos de la gente que pueden dedicar a otras funciones o eventualmente eliminar o reducir la cantidad de gente requerida para ciertas funciones. Definitivamente el rediseño de los procesos, ahorita lo hablábamos, o sea, cómo ver la generación de valor en términos de los procesos, entender que las organizaciones tienen unos modelos operativos con unas actividades, con unos responsables, con unos indicadores. Repensar la organización desde esos procesos definitivamente siempre ayuda y puede traer recursos que compensen un poco el incremento que estamos viendo en el salario. Estudios de tiempos y movimientos donde hay equipos operativos, pues definitivamente también sirve porque ayuda a identificar dónde están las ineficiencias. Eventualmente indicadores por productividad, cómo se empieza a generar una compensación variable o no de las personas para que traigan ideas, para que sean más productivas, para que sean conscientes del impacto que se está teniendo y puedan ayudar a mejorar la administración. Y hay un tema que tiene que ver con campañas de ahorro y eficiencias que son promovidas inclusive por los mismos empleados. Entonces, cómo se generan esas campañas, esos programas donde todos los equipos en la organización traen iniciativas pues, que ayuden a la organización a ser mucho más eficiente. Pero definitivamente hay un llamado a ser más productivos, más eficientes y que el incremento, por un lado, se pueda compensar pues, con una operación mucho más inteligente. Juan Sebastián, y en esta perspectiva, ¿qué manejo también se le puede dar a los proveedores que están solicitando incrementos similares al incremento del salario mínimo que decretó el gobierno? Digamos que esto también entraría en esta arista. Excelente, Adri, porque, y quiero hacer un énfasis especial en este mensaje, es no todo proveedor tiene una justificación técnica para subir el 23 o el 24% del que estamos hablando acá. Estoy seguro que a todas las compañías ya les pasó y si no, prepárense porque es una llamada que van a empezar a recibir en los próximos días. Todas las organizaciones están viendo el impacto del salario mínimo. Ese salario mínimo también está implicando que la inflación no dé tregua y siga alta. Entonces aquí el llamado con los proveedores es hacer unas negociaciones técnicas, hacer una profundización sobre las estructuras de costos de todas las categorías y de todos los bienes y servicios y productos que se están comprando para entender dónde impacta y dónde no impacta el salario mínimo. Entender eso, que implica un esfuerzo en algunas negociaciones, en algunas discusiones de libros abiertos, y si no de un análisis muy profundo de los gastos de la organización y de las estructuras de costos para poder negociar con argumentos con los proveedores que se puede subir y que no. Hay que entender que los proveedores también tienen una necesidad, es decir, aquí los que estamos presentes no solo somos empresas que nos vamos afectadas por eso, sino que somos proveedores con otras compañías. Entonces, entender esa realidad y buscar esas negociaciones gana-gana desde el tecnicismo de la estructura de costos es fundamental. Lo otro, definitivamente lo hemos visto también en el equipo nuestro, es la racionalización o la consolidación de proveedores, entender el pareto de los gastos más grandes y ver el número de proveedores por idoneidad y por capacidad que se tienen. Juntar proveedores pues les permite a ellos tener sinergias y más volumen que pueden otorgar beneficios económicos que ayuden a mitigar este impacto. En algunas oportunidades, cuando los contratos lo permiten, porque tienen terminaciones anticipadas
o porque no hay contratos como tal, o porque el acuerdo comercial lo permite, es hacer apertura de nuevas licitaciones, de nuevos procesos de negociación, sea porque se mantenga el proveedor actual y se haga un comparativo de competitividad que ayude a ese proveedor a bajar el precio, o porque definitivamente se cambie el proveedor. O sea, es el momento de tener esas conversaciones sinceras, abiertas con los proveedores para buscar esa reducción de costos. Y lo otro es, también depende de la categoría, ahí la recomendación es tener en este momento compradores y negociadores bastante fuertes en el entendimiento de las estructuras de costos para lograr buenas negociaciones, pero es incluir cláusulas de productividad. Es decir, venga, esta es la realidad, este es el impacto, tenemos que seguir trabajando juntos, lo queremos hacer, pero cuáles son las iniciativas y las oportunidades que usted como proveedor nos está trayendo a nosotros como compañía para ser más eficientes. Entonces, buscar ese gana-gana y que en los contratos o en las órdenes de servicio queden incluidos esas cláusulas de beneficios compartidos, de ahorros compartidos, de volúmenes que se revisan y hay compensaciones o pagos adicionales que lo que ayuden es a mitigar el impacto nuevamente. Solo resalto un último tema. Hay que aumentar la productividad de las operaciones. Gracias, Adri. No, a ti, Juan Sebastián, muchísimas gracias. Y Luis Miguel, teniendo en cuenta esto también que nos menciona Juan Sebastián, desde tu perspectiva y en un contexto de pérdidas o necesidad de renegociación, que lo hemos hablado en el transcurso de la mañana también, ¿qué acciones se pueden tomar para mantener la competitividad y optimizar defendiblemente, por supuesto, bajo el enfoque de precios de transferencia? Bueno, muchas gracias. Yo creo que todos han hablado un poco de cómo podemos optimizar hacia adentro, ¿cierto? De la compañía y un poco hacia afuera con proveedores terceros o clientes terceros, cómo podemos afrontar estas dinámicas o estos cambios respecto de los terceros a los que les prestamos bienes o de los que adquirimos bienes o servicios. Pero un punto importante para efecto tributario también es cómo se ve esto desde la perspectiva de las transacciones con partes relacionadas. Cuando mi hub en Colombia o cuando mi empresa en Colombia tiene una intensidad en mano de obra relevante y resulta que los bienes y servicios en su mayoría están dados hacia transacciones con un vinculado económico en el exterior. ¿Cómo puede verse este enfoque y cómo puede verse tal vez estas potenciales disminuciones en rentabilidad o incluso pérdidas, ¿cierto? Asociadas a el incremento en un insumo tan relevante como la mano de obra? Yo quiero aquí mencionar que, digamos que en el contexto de los modelos de precios de transferencia y en general, pues en cualquier contexto de prestación de servicios, por ejemplo, podemos tener varios modelos de remuneración, unos modelos asociados a una tarifa fija, otros modelos asociados más a la ejecución por proyecto y un modelo muy utilizado en precios de transferencia para la compensación de servicios entre partes relacionadas. Es un modelo basado en los costos y gastos incurridos por el proveedor de servicio más un margen. Fíjense que todos estos modelos pueden ser más o menos flexibles y dependerán de acciones más rápidas o no, dependiendo de la flexibilidad que tengan. Por ejemplo, si yo tengo una tarifa fija y esa tarifa fija no está sujeta a renegociación cada año, sino, digamos, en determinado periodo de tiempo que no necesariamente se alinee con el año calendario, yo puedo tener algunas incidencias, ¿cierto? Por los meses en donde yo cobro una tarifa fija basado en las anteriores gastos de nómina y eso me puede llevar a tener un efecto de reducción de mi rentabilidad o incluso una pérdida. Lo veíamos en alguna oportunidad con algún cliente que tenía esta digamos, estructura de cobro por coste fijo, ¿cierto? Asociada a una tarifa, digamos, pactada con su vinculado y los movimientos, no solo en materia de nómina, sino en otros movimientos, digamos, asociados a las circunstancias económicas del país, generaba que esa tarifa a veces pues, incurrieran en mayores gastos que lo que se recuperaba en la tarifa por hora, y creo que ese es un punto fundamental de revisión. En materia de vinculados económicos, es relevante
tomar acciones rápidas porque estos modelos suelen ser modelos en donde la entidad colombiana, ¿cierto? Como entidad contratante de empleados, pues no es la que asume los mayores riesgos de mercado del modelo de negocio del grupo en su conjunto. Generalmente estas estructuras en donde tienen un centro de servicios en el país o un centro de desarrollo de ciertas actividades específicas, no son las que están típicamente ejecutando la actividad de cara a los clientes, o dentro de nuestras entidades locales podemos tener algún centro de servicios compartidos que no es necesariamente la entidad que está asumiendo los riesgos estratégicos del negocio, y por ende las administraciones tributarias no están esperando que esa compañía incurra en pérdidas aun cuando haya dificultades de negocio. Por eso las acciones, digamos, como muy rápidas o inmediatas es revisar la historia que yo le he contado a la administración para saber si esta entidad que está como centro de servicios o como contact center, ¿cierto? Dentro de la organización, tiene o no tiene la capacidad de asumir estos riesgos, ¿cierto? Y si la historia que yo le he contado es que los riesgos, por ejemplo, asociados a la nómina, asociados a los empleados, realmente los asume esa sociedad, o si por el contrario, lo que yo he tenido es una estructura en la cual todas las materializaciones de riesgos, pues las termina asumiendo quien contrata el servicio. En esos casos, si es así, pues fíjense que generar una pérdida en esos vehículos puede generar un riesgo en materia tributaria desde la perspectiva de precios de transferencia, y en consecuencia hay que tomar acciones rápidas. ¿Cuáles son? Renegociar los contratos con mi vinculado económico, ajustar esas cláusulas y tal vez moverme de acuerdos que son demasiado fijos, demasiado estáticos en el tiempo, a acuerdos que me permitan una adaptabilidad mejor. ¿Cuáles son estos? Típicamente, un contrato basado en los costes y gastos más un margen, pues me va a permitir blindarme frente a esos cambios, ¿no? Porque claramente yo voy a facturar en función o de una proyección de gasto, en donde ya voy a incluir este efecto del mayor gasto en nómina, o ya considerando los gastos reales. Creo que estas dinámicas nos pueden ayudar a ajustar un poco ese impacto y no incurrir necesariamente en pérdidas o en rentabilidad muy bajas. Pero otra cosa que pueden hacer las compañías como parte de su negociación con grupos multinacionales es revisar a qué base de costos le puedo yo ganar algo y a cuál no. Generalmente las operaciones entre compañías, pues como les dije, se remuneran con un margen. Normalmente lo que buscaría un proveedor es ganar algo, pero en materia fiscal y en materia de precios de transferencia es posible, digamos, que ciertas expensas no se recobren con un margen añadido. Por ejemplo, gastos asumidos con un proveedor tercero en donde realmente al repercutirlo contra mi vinculado yo no estoy agregando ningún valor. Allí podríamos revisar cómo bajo estos esquemas de costos y gastos más margen o costos y gastos podemos cobrar simplemente el valor inicialmente incurrió con el tercero como un mecanismo de optimización fiscal. Entonces, creo que en esta dinámica, digamos, de aumentos salariales, de pérdida de competitividad y de potenciales riesgos tributarios asociados, creo que como para resumir, buscar hoy cómo estamos siendo remunerados, ¿cierto? ¿Bajo qué mecanismo estamos siendo remunerados por nuestra contraparte? ¿Cuál es la historia que le hemos contado a la administración tributaria respecto de los riesgos que se asumen desde el vehículo colombiano? Y en función de eso, tomar acciones rápidas que pueden ir desde la renegociación del contrato, digo, renegociación de la tarifa por hora, o incluso el cambio del modelo para pasar a un modelo más flexible que me permita, aún en esta coyuntura, mantener, ¿cierto?, una rentabilidad defendible de la práctica de precios de transferencia. Ahora bien, también puedo revisar cómo puedo optimizar esa carga tributaria, ¿cierto? A través de la facturación intercompany, reduciendo la base de costos y gastos sujeta a marginación, tal vez revisando qué gastos en donde yo no aporto valor realmente, que son servicios de terceros, puedo recobrar, por ejemplo, al costo, ¿cierto? Esas son como las acciones inmediatas. Y yo creo que también hay que evaluar, ¿no? Cómo podemos, digamos,
reducir potencialmente el margen intercompañía. Esto, como bien lo saben, está atado a unos rangos de mercado y en consecuencia uno podría optimizar bajo una inflexibilidad, digamos, en cuanto a personas que tienen sí o sí que integrar la organización, cómo podemos reducir ese margen de utilidad vía análisis de mercado, vía análisis de benchmark, para que aún en un contexto en el que tenga yo una base de costos y gastos inflexibles, no pierda competitividad frente a otros mercados en donde el grupo económico puede establecer su centro de servicios vía reducción de margen de rentabilidad a través de un análisis de mercado de márgenes usualmente pactados entre terceros. Ese mecanismo también nos puede ayudar a optimizar, ¿cierto? A mantener competitividad y hacer, digamos, a la luz de una transacción con vinculados económicos, pues defendible nuestra renta de cara a una potencial revisión de la administración tributaria. Luis Miguel, muchísimas gracias por todos estos aportes. Tenemos preguntas de nuestra audiencia y quisiera empezar compartiendo una para Ingrid para que nos colabores, por favor. Las alternativas planteadas como salario emocional o reconocimiento por el alto desempeño harían base prestacional. Bien. En la pregunta tenemos que distinguir dos cosas. Uno, cuando estamos hablando de salario emocional, posiblemente estamos también dentro del concepto de bienestar, beneficios hacia los trabajadores y aquí debemos tener como consideración base los conceptos de salario y no salario. Entonces, todo aquello que esté dirigido a remunerar directamente la prestación del servicio del trabajador va a ser salario. No importa la connotación que le demos. Entonces, si yo voy a remunerar al trabajador porque le estoy poniendo unas metas específicas de manera individual, eso se llama salario. Así nosotros lo denominemos de otra manera. Ahora, si lo que yo le voy a dar al trabajador es acceso al gimnasio durante todo el mes, yo le voy a reconocer al trabajador, voy a decir cualquier cosa, medicina prepagada, auxilios de alimentación, etcétera. No necesariamente esos pagos están destinados a remunerar el servicio del trabajador. Se los doy, claro, porque es mi trabajador. Pero entonces ahí tenemos que cubrir también otras aristas, como por ejemplo, deben existir acuerdos de exclusión salarial, deben existir políticas de beneficios y si están bajo el marco de un pago no constitutivo de salario, no son prestacionales. ¿Qué significa que no sean prestacionales? No se toman dentro de la base de cálculo de las prestaciones sociales y a su vez tampoco dentro de la base de cálculo de seguridad social, a menos que se exceda de la base del 40%, caso en el cual pues el excedente sí hará base de seguridad social. Aquí entramos en un poco de normas un poco más detalladas que hay que revisar con un poco más de detalle porque incluso desde la perspectiva tributaria, en algunos casos cuando se reconocen beneficios para la generalidad de los trabajadores, estoy hablando de educación, eso no se entiende como ingreso para el trabajador. Entonces hay que acotar esa visión transversal. Un pago no constitutivo de salario no es prestacional y en el caso de alto desempeño, bueno, si yo quiero remunerar, si yo quiero reconocer el alto desempeño de una persona de manera individualizada, en este caso sí hablaríamos de salario. Ingrid, muchas gracias. Aprovecho también para compartirte otra que tú nos puedes colaborar. ¿Qué pasaría para las empresas y los trabajadores si el decreto que autorizó el aumento del salario mínimo lo declaran inexequible? ¿Se tendrían que realizar reintegros para, digamos, de lo que está pagado en exceso o aplicaría de ese momento en adelante? Bien, es una excelente pregunta porque ya sobre la mesa e incluso a través de redes sociales han surgido algunos comentarios sobre la posible declaración de inexequibilidad del decreto. Algo que debemos de tener claro desde la perspectiva jurídica es que el decreto está en vigor y por lo tanto lo que nos está aplicando es como consecuencia de la determinación de el gobierno de turno a través de una herramienta jurídica que es el decreto. Entonces, si eventualmente el Consejo de Estado determina la inexequibilidad de este, los efectos serán hacia futuro. Por lo tanto, no es que si se declara inexequible vamos a poder recobrarle o le vamos a poder descontar a los trabajadores hacia atrás,
porque se declaró inexequible el decreto. Entonces, los efectos no van hacia atrás, los efectos van hacia adelante. Y lo que sí se está haciendo en algunas organizaciones es que en el momento de hacer los incrementos, se deje por lo menos una constancia por escrito de que el incremento se está haciendo como consecuencia de la aplicación del decreto. ¿Para qué? Para que si a futuro se declare esa inexequibilidad, bajo la misma herramienta de la carta que yo le presenté al trabajador, le diga, ok, como ya no está vigente el decreto, vamos a retrotraer ese incremento que se había hecho. Pero como todo en derecho tiene que ser sustentado, debe tener trazabilidad, debe tener pruebas, esto sí es importante pues que quede por escrito. Si nosotros simplemente hacemos el incremento porque así lo determinó la ley, vamos a comenzar a hablar también de derechos adquiridos. Entonces se nos complejiza un poquito la conversación. Ingrid, muchas gracias por estas claridades. Vamos a tener una pregunta más. Hemos recibido varias y esperamos poder seguir en comunicación con ustedes para poder aclarar estas inquietudes. Pero me voy a quedar con una que nos comparten y me permito leerla literalmente porque tiene un ejemplo. Muy buenos días para todos. Es claro que con el personal en el salario mínimo se aplica la norma, mientras que a los muy altos que puedan ser integrales aplicar pues la desintegralización. Por lo tanto, ¿qué hay para aquellos a los que el salario mínimo los alcanza y que pueden ser la mayoría? Aquellos que en el 2025 ganaban, por ejemplo, 3 millones de pesos, que eran 2,2 salarios mínimos legales vigentes, ahora quedan bajo los 2 salarios mínimos, que además llevan el pago de subsidio de transporte y dotación. Muchas personas que antes percibían más de 2 salarios mínimos ahora quedan dentro del rango de percibir auxilio y dotación. Para esto, Rubén necesitaría que nos colabore respondiendo a la pregunta. ¿Cómo consideran que se debe abordar desde lo económico y desde lo organizacional estos hechos? Bueno, muchas gracias. Para dar un poco de contexto, de acuerdo a la pregunta, en todas las compañías hay unas bandas salariales que son rangos establecidos para cada puesto o nivel de trabajo dentro de la empresa. Y esto permite garantizar la equidad, competitividad y transparencia de los salarios. Su propósito, digamos que es ofrecer una coherencia interna, ¿cierto? Una competitividad externa y cumplir con las obligaciones legales frente a los trabajadores. Definitivamente, este incremento tan alto por el salario mínimo lo que hizo fue romper un poco esta coherencia interna que estaban manejando las compañías. ¿Por qué? Porque alcanzó los primeros niveles de los primeros rangos que las empresas tenían establecidos frente a los cargos que estaban definidos. Entonces, generalmente estos rangos se componen retributivamente, incluyendo lo que es el salario fijo, lo que es incentivos variables, lo que son bonos o beneficios sociales que la compañía quiera dar. Al ser alcanzados estos rangos, no solamente de salario mínimo, sino mínimo integral, digamos que aquí obliga a las compañías, como lo mencionó Juan ya en dos oportunidades, aquí tenemos que empezar a revisar un tema de productividad y eficiencia. O sea, no podemos entrar, los salarios mínimos no se pueden tocar en temas de flexibilización, ¿cierto? Pero entonces sí la empresa tiene que empezar a revisar cómo va a ser más productiva, qué procesos puede empezar a automatizar para generar más eficiencia, no para sacar personal, sino para aumentar su productividad, su gestión y que efectivamente puedan tener procesos más automatizados y una revisión de procesos que permita que efectivamente su gestión sea más y en mayor em, nivel de producción y no se vean afectadas las personas. Entonces es mirar mecanismos de productividad, automatización, utilización de la inteligencia artificial y de procesos para que esto se pueda dar de una manera más eficiente.
Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Y entonces yo creo que ya para concluir nuestro webinar del día de hoy, consideramos que el impacto es real y es vigente. Y el llamado a la acción por parte de las organizaciones es muy importante, pero creo que es valiosísimo lo que hemos visto hoy, que siempre hay soluciones desde diferentes perspectivas. Voy a permitirme retomar puntos claves de nuestra conversación de hoy. La planeación definitivamente es fundamental desde una perspectiva transversal de la organización, donde las diferentes áreas involucradas, lo financiero, legal, administrativo, la gerencia general, puedan estar involucradas y hacer un análisis profundo de cada uno de sus escenarios y ponerlos sobre la mesa y revisar costos, productividad y los nuevos horizontes del negocio, pues que nos trae este panorama. Segundo, las optimizaciones hacia el interior de la organización, donde podamos revisar esas alternativas, pero no solo revisarlas hacia adentro de nuestra organización, sino también con nuestros stakeholders y nuestros públicos de interés, como lo hablábamos en el ejemplo de los proveedores y de los escenarios de nearshoring que nos traía también pues Juan Sebastián y Luis Miguel, donde damos esos costos y esos gastos que tenemos en las organizaciones. Clave siempre estar con la mira también en los riesgos. Y finalmente, creo que todo lo que hemos abarcado en la mañana de hoy también, clave la comunicación clara, asertiva y directa con nuestros colaboradores, donde podamos poner estos escenarios en función de la productividad de nuestras organizaciones para que pues estemos todos como en la misma sintonía. Les agradezco a todos por habernos acompañado el día de hoy. Ponemos a la disposición de cada uno de ustedes nuestros equipos, los expertos que nos acompañaron el día de hoy desde BDO para que los podamos acompañar en el proceso, para que podamos tener algunas conversaciones particulares sobre el negocio. Vemos que tenemos muchísimas preguntas en nuestro chat y no nos alcanza el tiempo para poderlas responder todas el día de hoy, pero la idea es que podamos seguir en contacto. Si alguien quisiera ponerse también en comunicación con nosotros, dejamos a su disposición el correo de comercial@bdo.com.co. Ahí con muchísimo gusto podemos estar conversando con ustedes, acercarnos y acompañarlos en estos procesos de acciones que les permitan optimizar sus negocios y sus organizaciones y sobre todo pues beneficiar a los colaboradores, que es también lo que nos interesa a muchos. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos que tengan una muy buena jornada. Feliz día para todos. Muchas gracias por acompañarnos.